Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Podcast Conciencia? Yo soy Miguel Ángel Pequeño y te doy la bienvenida a un nuevo video. De la mano de nuestros amigos de Biocombustibles Conciencia seguimos trabajando esta serie de webinars y el día de hoy te presentamos al maestro en ciencias Luis Fernando Pintor Ibarra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él nos va a presentar la ponencia Determinación de la composición química en biocombustibles sólidos, un tema sumamente interesante del cual te invitamos a aprender junto con nosotros. Esto es Podcast Conciencia. Pues adelante Luis Fernando Pintor Ibarra con el tema determinación de la composición química en biocombustibles sólidos. Bienvenido a Podcast Conciencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Pintor Ibarra. Soy profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Hoy les voy a hablar sobre los métodos que existen para determinar la composición química en los biocombustibles sólidos. La siguiente presentación está constituida por una introducción. Además, también por qué determinar la composición química de los biocombustibles sólidos, las materias primas existentes, colectas y preparación de materias primas para su análisis químico, métodos para determinar la composición química de la biomasa, composición química en la madera y sus efectos en los biocombustibles sólidos, además de una bibliografía. Manera de introducción, la biosíntesis de los materiales linocelulósicos se crea como a continuación se muestra en la figura 1. Con dióxido de carbono más una molécula de agua con ayuda de luz solar y clorofila se forma la glucosa. Esta glucosa y oxígeno. Esta a su vez conforma parte de lo que viene siendo la materia prima, que son la biomasa. Aquí tenemos un esquema de un árbol donde se muestra la principal fisiología de ese árbol, las raíces, el tronco, las ramas y las hojas. Principalmente así que está constituido un árbol y toda esta materia constituye la biomasa. Además, una vez de que el árbol ya formó su estructura principal, está constituida principalmente su tronco por células. Estas células, como se pueden apreciar en esta imagen, pues está constituida por elementos de base. A su vez, estos elementos de vaso están constituidos por varias paredes, que se le llama pared secundaria, pared primaria y pared interior. También está constituida de una pared exterior y la lámina media. También se pueden ver las fibras que constituyen la madera, las microfibras, que a su vez están constituidas por hemicelulosa, celulosa y lignina. Además, en las paredes celulares se encuentran incrustadas otras sustancias llamadas extraíbles y cenizas o elementos inorgánicos. Bien, dentro de esta pared celular que constituye la biomasa o la madera, existe una proporción de los constituyentes químicos variada. Por ejemplo, la lignina, la celulosa y las hemicelulosas varían dependiendo de la pared. Aquí se puede mostrar en la pared secundaria que hay cambios a comparación, por ejemplo, de la pared primaria. Existen cambios incluso en la misma pared celular, existen cambios de esos constituyentes estructurales y por lo tanto también la concentración de los no estructurales como cenizas y extraíbles. ¿Por qué determinar la composición química de los combustibles sólidos? Bien, pues en el proceso de transformación de la madera se generan desechos que por lo general no tienen uso definido en México, salvo algunos casos pueden tener un uso local. Para estos residuos deben enfocarse la posibilidad de su utilización energética y dada la variación en la composición química de las diferentes biomasas existentes, es necesario llevar a cabo una caracterización con la finalidad de buscar usos domésticos o industriales de esta biomasa existente. Bien, ¿con qué materias primas contamos para la producción de biocombustibles sólidos? Contamos con madera, como se puede apreciar en esta imagen superior,
algunas pajas de maíz, sorgo, trigo, también algunos residuos de la industria alimentaria, como bagazos de caña, bagazos de agave, cáscara de cítricos, cáscara de semilla, entre otros desperdicios agroindustriales que se generan en la industria. También tenemos restos de podas y aclareos en la silvicultura y en los huertos. Además, también existen una alta cantidad de volúmenes en México de residuos de la transformación primaria de la madera, como lo es acerrín, viruta, corteza, astillas, entre otros. Además, también se cuenta con biomasa acuática, como lo viene siendo algunas algas, lirio acuático, tule, entre otras materias primas. Bien, pues en general estas son las materias primas que se utilizan para la elaboración de biocombustibles sólidos. Entonces, estas materias primas se pueden caracterizar químicamente para determinar sus propiedades energéticas. Bien, este diagrama que les muestro a continuación te muestran algunas imágenes de los procesos de preparación de las materias primas, ya sea de madera o de materiales lignocellulósicos, para su análisis químico. Existen principalmente dos vías. La primera que se encuentra al lado izquierdo y la segunda que está al lado derecho. Empecemos con la del lado izquierdo. Se hace, en ocasiones, dependiendo de la investigación, se realizan algunas investigaciones con árboles en pie. Es decir, cuando el árbol está en pie y se tiene como objetivo analizar cierta zona del árbol o ciertas especies. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen tenemos un ejemplar de mezquite, Prosopis levigata. Entonces, se procede a apear el árbol de mezquite, después se prepara la madera astillándola de forma manual o ya sea de forma mecánica en un equipo. Después, como las dimensiones de las astillas son mayores, esas astillas se pasan a moler en un molino. Una vez que ya estén las astillas que se muelan en este molino, ya que al moler las astillas se obtienen biomasa de diferentes tamaños. Entonces lo que se requiere es homogeneizar cierto tamaño de partícula. Para eso se tamiza, este es un tamizador, se tamiza utilizando mallas estandarizadas y se obtiene un tamaño de partícula específico que ya está marcado por la norma. Por ejemplo, la que se utiliza para los análisis químicos es la harina de madera malla 40 o con una medida de 425 micrómetros. Y así se obtiene la harina, las fracciones de madera. Otra vía para preparar las muestras para su caracterización química es la de los residuos de las huertas o de las podas silviculturas, de la silvicultura. Entonces se tienen más o menos hojas, ramas, ramillas con diferentes dimensiones. Estas ramillas también deben ser molidas en este molino y después se deben tamizar para homogeneizar su tamaño, igual, misma partícula, malla 40. Y de la industria de transformación primaria de la madera se generan grandes volúmenes de acerrín, viruta, corteza, entre otros desechos que también algunos son muy finos, algunos son de tamaño muy grande, pero por lo general son muy finos. Entonces, esta biomasa se colecta directamente de los patios de desechos o bien directamente de los equipos de transformación, ya sea del aserradero o de una astilladora, entre otros equipos que se tienen en la industria del aserrío. Estos subproductos, a su vez, se tamizan en un tamizador Rotaf igual, como se muestra en esta imagen, la imagen número 6, y se obtiene igual las fracciones de biomasa. Nuevamente la utilizada es la harina de madera número 40. Bien, una vez que tenemos nuestra harina con cierto tamaño de partícula, se procede a su análisis químico. Y a continuación en esta lámina les presento algunos de los métodos que existen a nivel de laboratorio para analizar su composición química. Una vez que ya tenemos la harina de madera malla 40, se pueden determinar las cenizas o el material inorgánico. Estas se determinan en una mufla convencional a 550 grados hasta su calcinación total.
Una vez obtenidas las cenizas, se pueden microanalizar, bien sea en un microscopio electrónico de barrido, para determinar qué elementos constituyen este material inorgánico. Por otro lado, la madera contiene sustancias extraíbles, que son sustancias de bajo peso molecular. Se puede utilizar una extracción sucesiva en equipos OSLE, como se muestra en esta imagen, la número 4, con diferentes solventes. Puede ser secretsano, acetona, metanol y agua. También existen otros métodos para la obtención de estos extraíbles, como lo viene siendo maceración, destilación, digestión, extracción asistida por ultrasonido, entre otras. En esta imagen les presento una extracción mediante equipos OSLE. Una vez que se haya obtenido esta fracción orgánica de bajo peso molecular, se determina la lignina. Esta es la lignina que constituye la pared celular de la madera, y se determina su porcentaje. Otro método para determinar los constituyentes químicos de la madera es la holocelulosa, que se presenta en esta imagen, la imagen número 6. ¿Qué es la holocelulosa? Pues la holocelulosa es la fracción total de carbohidratos que contiene la biomasa, es decir, celulosa y hemicelulosas. Y bien, finalmente, a partir de la holocelulosa se determina lo que viene siendo la celulosa, que se muestra en la imagen número 7. Bien, al lado, en la parte superior izquierda se muestran algunos de los métodos que existen para determinar la composición química de la madera. En esta zona de acá, en la parte izquierda, estos métodos principalmente se utilizan por lo que se le llama la vía húmeda, es decir, los porcentajes que se reportan son en base a harina libre de extraíbles. Pero además también existen otros métodos instrumentales, como lo es un análisis instrumental con un dispositivo con fibras de 200 fibras. Y aquí se muestra el método. Bien, entonces, pues de manera general, así se determinan los porcentajes básicos que constituye la madera. Y bien, en esta lámina les presento los constituyentes, una estimación de los constituyentes químicos de la madera. La madera, principalmente la madera, las especies de pinos contienen un 5% de extraíbles. ¿Qué efecto tienen esos extraíbles en los biocombustibles sólidos? Se ha reportado en la literatura que estos biocombustibles sólidos aumentan el poder calorífico de los biocombustibles sólidos. En contraparte, también se sabe que algunas de estas sustancias están constituidas por ácidos resínicos que pueden causar corrosión en los metales, en los equipos de combustión. Entonces, se debe de tener cuidado con el diseño de los equipos de combustión, ya que algunos extraíbles pueden dañar los metales, o incluso la materia prima puede estar muy ácida por esta razón de estas sustancias que provocan esos efectos. Bien, una vez de que se haya determinado esta madera libre de extraíbles, pues se determina también lo que viene siendo los inorgánicos, que son las cenizas. Esas cenizas, por lo general, son un subproducto, un residuo que queda después de la combustión de los biocombustibles sólidos. Más sin embargo, se sabe que una materia prima que contiene alto contenido de cenizas puede causar muchos problemas en los equipos de combustión, ya sea formación de escorias, también pueden causar corrosión en los metales, disminuyen el poder calorífico de los equipos. También materias primas con alto contenido de cenizas puede elevar el mantenimiento y la limpieza de los equipos, ya que se generan altos volúmenes de esta sustancia inorgánica. Además, también estas sustancias inorgánicas pueden estar constituidas de algunos metales pesados, como lo es el hierro, azufre, magnesio, entre otros. Bien, una vez que se determinan estas sustancias no estructurales, pues también la madera o los combustibles sólidos contienen lignina. La lignina pues es un polímero de fenilpropano que se caracteriza por tener un alto poder calorífico. Entonces, se ha reportado
que la biomasa que contiene un alto contenido de lignina ofrece biocombustibles de buena calidad. También favorece en la impregnación a la hora de impregnar, a la hora de formar los pellets y briquetas, ya que la lignina es por naturaleza un adhesivo natural. Entonces, biocombustibles sólidos que contienen un alto porcentaje de lignina son de muy buena calidad. Además de la lignina, la madera o la biomasa también contiene algunos polisacáridos. Entre estos polisacáridos se encuentra la celulosa. La celulosa es un polímero de D-glucosa y esta influye principalmente en el carbono fijo. Entonces, biomasa que contiene un alto contenido de carbono fijo es un buen combustible. También contiene lo que viene siendo hemicelulosas. Las hemicelulosas son otros carbohidratos que están formados por un polímero ramificado principalmente de manosa, gilosa, galactosa y arabinosa. Estos carbohidratos también contribuyen al poder calorífico de los biocombustibles sólidos. Y bien, en general, pues estos son los principales efectos de los biocombustibles sólidos para generar energía. Y en esta imagen pues se presenta alguna de la bibliografía citada. Ahí quedó la presentación del maestro en ciencias, Luis Fernando Pintor Ibarra, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el tema Determinación de la composición química en biocombustibles sólidos. Luis Fernando, muchísimas gracias por participar en estos webinars de Podcast Conciencia. Agradezco a ti, Ari, por permitirme la participación en este webinar. Si alguien tuviera alguna duda sobre este tema, ¿dónde te podrían localizar? ¿Algún correo electrónico? ¿Me puedes pasar algún correo electrónico, por favor? Claro que sí, me puede consultar en el correo electrónico luis.pintor@umich.mx. Perfecto, ya está apareciendo aquí en la pantalla para que todas las personas que tengan alguna duda sobre determinación de la composición química en biocombustibles sólidos puedan contactar al maestro en ciencias Luis Fernando Pintor Ibarra para que él les aclare cualquier situación. Te agradecemos de nuevo estar aquí en Podcast Conciencia. Yo soy Miguel Ángel Pequeño. Nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro Podcast Conciencia. Hasta luego.